un avión, una avioneta, cuando va a aterrizar, dependiendo de en qué punto o con qué grado es que va a descender, tiene que utilizar los flaps, que son como las alitas que tienen las alas del avión, que se mueven. Entonces, por ejemplo, si tiene bastante ángulo, o sea, si la pista es bastante amplia y tiene bastante ángulo para descender, entonces puede descender sin flap, no hace falta que lo pongan. Entonces esa resistencia no está. Luego, si la pista es un poquito más corta y tiene que descender en un ángulo intermedio, entonces tienen que poner los flaps a nivel parcial. Entonces empieza a hacer un poquito de resistencia con el viento y puede bajar con un mayor ángulo. Y si la pista es muy pequeña, tiene que ir full flap para que pueda bajar con un ángulo muchísimo mayor. Entonces, ese es como un dato interesante. Y acá pues tenemos un ejemplo en donde nos dicen que al aproximarse a un aeropuerto, el avión está a 1500 metros de altura y debe de llegar a la pista de aterrizaje con un ángulo de 10 grados. Entonces, la pregunta va a poder calcular distancia horizontal, donde el piloto debe iniciar el descenso. Entonces, siempre en este tipo de problemitas, si ustedes vieron, uno tiene que poder visualizar el dibujo. Y normalmente pues vamos a basarnos en triángulos rectángulos. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el 1, voy a utilizar el 1. Entonces, yo puedo llegar y dibujar el triangulito rectángulo. Siempre de esta forma, ¿verdad? Que sea paralelo al eje X y aquí paralelo al eje Y. Dice que vuela a 1500 metros de altura, entonces puedo colocar ese dato. Luego dice que debe de llegar a la pista con un ángulo de 10 grados, entonces eso lo puedo colocar acá. Y cuando me habla de distancias horizontales, eso es muy importante porque uno tal vez no está tan seguro si le están pidiendo este dato o si nos están pidiendo este dato. Ahí la palabra clave es horizontal. Como me están hablando de distancia horizontal, me están hablando del X. Entonces por ahí hay que tener ese cuidado. Entonces, si yo lo quiero resolver, vean que yo ya tengo bastante información. Yo ya tengo este 10 grados, ya tengo este 1500 y quiero averiguar el X. Entonces, ¿qué son las herramientas que yo tengo? Las 3 razones trigonométricas básicas, las 3 razones trigonométricas recíprocas, y la idea es tener o desarrollar la capacidad de identificar cuál de ellas es la que me sirve. Entonces, ahí lo que debemos de recordar es que seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, que coseno es adyacente sobre hipotenusa y que tangente, ahí ya no me cabe, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, yo lo que tengo que ver es justamente qué información me están dando y qué información me están pidiendo. Vean que yo tengo aquí el ángulo. Este de aquí sería el adyacente y este de acá es el opuesto. Entonces, la hipotenusa en ningún momento la utilizo. Por lo tanto, este no me sirve y este no me sirve. La única razón trigonométrica que me sirve es tangente. Entonces, ese es como el primer paso, poder identificar cuál de ellas utilizar. Entonces, si yo sé que tangente es opuesto sobre adyacente, yo puedo llegar y decir entonces que tangente de 10 grados es el dato opuesto, que era 1500 metros, entre el adyacente, que es X. Y mi objetivo es justamente despejar este dato X. Entonces tengo que resolver esa ecuación. Vean que es una en donde yo necesito tener X de un lado, números del otro. Entonces esta X la puedo pasar a multiplicar. Me queda de esta manera.
luego puedo pasar el tangente a dividir. Dime. Puede estar en cualquier lado, puede estar en el numerador o en el denominador. No, si estuviera en el numerador, por ejemplo, si fuera un opuesto en seno, ya y nada más pasa la hipotenusa a multiplicar y te va a quedar seno del ángulo por hipotenusa y así vas a obtener el opuesto, ¿verdad? Ahí tenemos varios ejemplos, sí. Ahí lo importante es, vean que esa parte no es en tanto un tema de trigo, sino justamente los despejes que hemos ido viendo a lo largo del semestre. Saber cómo despejar variables, cómo resolver ecuaciones. Entonces, chicos, ¿alguno me puede decir cuánto da esto aproximadamente con el cuidado de tener la cálculo en qué unidad de medida en este caso? Bueno, acuérdate que los ángulos más bien en grados, ¿verdad? Exactamente. Ok, ¿cuánto da? ¿Cuánto nos da por ahí ese X? Exactamente. Ahí sería metros, ¿verdad? Entonces, nada más vean una pequeña delicadeza. Aquí yo utilizo una igualdad porque tengo el dato exacto. Aquí ya estoy utilizando el símbolo de aproximado porque como me estoy comiendo varios decimales, pues uso el símbolo de aproximado. Entonces es nada más una delicadeza por ahí. Ahora bien, si ustedes vieron, todo trigonometría se puede basar en la circunferencia trigonométrica. Yo ahí puedo dibujar las razones trigonométricas, yo ahí puedo dibujar triángulos rectángulos, puedo dibujar cualquier unidad angular, ya relacionando lo que vimos la clase anterior con esta. Entonces, ¿por qué es que uno utiliza una circunferencia de radio 1 y no una circunferencia de radio 1000? Justamente anteayer lo estuvimos discutiendo, que si yo tengo una circunferencia, por ejemplo, de radio 1000, esta circunferencia es semejante a esta. Entonces, por ejemplo, igual acá el ángulo mide 360 grados o 2pi si fueran radianes. Si yo saco relaciones entre los lados, pues el radio se me cancela, entonces es igual que trabajar un radio 1. Por lo tanto, uno puede generalizar todas las razones trigonométricas en una circunferencia la más simple que uno puede imaginarse, que es la de radio 1. Acá, sin importar cuánto valga el ángulo, por ejemplo, si yo tengo ese angulito alfa, yo saco el angulito de referencia, puedo dibujar el triángulo y en ese triángulo ya puedo empezar a sacar las razones trigonométricas para ese ángulo de referencia. Puedo sacar seno, puedo sacar coseno, puedo sacar tangente para este angulito donde logré dibujar el triángulo rectángulo. En realidad uno lo que hace es sacar las razones trigonométricas para el ángulo de referencia. Y ya por tener las razones trigonométricas para el ángulo de referencia, puedo sacar las razones trigonométricas para mi ángulo alfa. Ese otro ángulo va a depender justamente de lo que averigüemos con el otro. Como nos basamos en la circunferencia trigonométrica, pues cada vez que nos hablen de este tipo de concepto, la hipotenusa va a valer 1. Eso sí, tiene que decir explícitamente esto, porque si no nos dice que está dentro de la circunferencia trigonométrica, entonces ahí sí ya nos pueden estar hablando de otras circunferencias, ¿verdad? Tiene que decir explícitamente esto para podernos ubicar.
Ahora bien, hay dos triángulos que se van a repetir mucho, que aparecen muchísimo dentro de nuestras razones trigonométricas. Si uno se pone a ver muchos ejemplos, se va a dar cuenta que a cada rato aparece 30 grados, a cada rato aparece 60, a cada rato aparece 45, porque son triángulos que se utilizan muchísimo, a tal punto que llegamos a llamarlos triángulos especiales. Si yo quisiera resolver todo trigonometría a mano, tengo que saberme de memoria estos dos triángulos. Obviamente, nosotros muchas cosas ya luego las vamos a empezar a resolver con la calculadora, pero siempre les insisto, tenemos que tener una idea de cómo se hace a mano. Entonces la idea es poder hacerlo de las dos maneras, a mano y con la calco. Entonces, estos dos triángulos aparecen mucho. Si yo quiero trabajar a mano, tengo que sabérmelos de memoria. Entonces, ¿en qué se basan estos dos triángulos? Por ejemplo, cuando yo tengo un triángulo equilátero, son los triángulos que miden 60 grados, 60 grados, 60 grados. Y por ejemplo, yo digo que cada lado mide 1, 1 y 1. Si yo llego y parto a la mitad ese triángulo, entonces ciertas medidas me van a cambiar. Ahora aquí voy a tener un ángulo de 90, este sigue siendo 60, pero ahora este pasa a ser 30 porque partí a la mitad. Este lado sigue siendo 1, este ladito ahora va a ser un medio. ¿Y cómo creen que puedo calcular la altura? ¿Cómo podría calcular esta medida? Con Pitágoras. No lo voy a hacer, pero con Pitágoras se averigua. Y se determina que se mide raíz de 3 sobre 2. Ahora, sin importar si este dato es distinto, yo siempre voy a tener que si este ángulo mide 60 y este ángulo mide 30, y digámosle que ya la hipotenusa no es 1, sino que la hipotenusa es un dato z, siempre este va a ser z medios y este otro siempre va a ser z raíz de 3 sobre 2. Entonces, sin importar cuánto sea la hipotenusa, siempre voy a tener esa misma relación entre los lados. Por lo tanto, las razones trigonométricas siempre son equivalentes. Ahí es donde les digo que no importa si uno trabaja la circunferencia de radio 1 a trabajar en una circunferencia de radio z, porque al final los datos son los mismos. Entonces, este primer triángulo nace de ahí. Yo tengo el ángulo de 30, 60, 90, en donde la hipotenusa vale 1, este otro vale un medio y este otro vale raíz de 3 sobre 2. Repito, si yo quiero hacer a mano, tengo que sabérmelo de memoria, porque van a empezarme a aparecer esos números muchas veces. Recordar que en radianes 30 es pi sextos y 60 es pi tercios. Entonces, de hecho, si ustedes se ponen a revisar nuestros apuntes de ayer, bueno, anteayer, pi sextos, pi tercios eran datos que aparecían bastante. Luego, el otro triángulo nace de un cuadrado, en donde yo tengo la media de todos los ángulos de 90, y si yo llego y lo parto justamente en la mitad, en diagonal, pues me queda un triangulito con un ángulo de 45 grados y otro ángulo de 45 grados. En este caso me interesa que la hipotenusa sea 1 y utilizando Pitágoras yo sé que este lado tiene que ser igual a este, porque ambos son con ángulos de 45. Entonces usando Pitágoras yo me doy cuenta que esto mide raíz de 2 sobre 2 y este mide raíz de 2 sobre 2. Entonces siempre va a pasar que si la hipotenusa vale 1, este siempre va a valer raíz de 2 sobre 2 y este siempre va a valer raíz de 2 sobre 2.
Siempre, sin importar cuánto valga la hipotenusa, porque si yo hago la hipotenusa, por ejemplo, valer 10, entonces en este caso, cada uno de los lados sería 10 raíz de 2 sobre 2 y 10 raíz de 2 sobre 2. O sea, se multiplica el numerito y cuando aplique las razones, al final me van a dar lo mismo porque, por así decirlo, los 10 se cancelan. Entonces, por eso es que yo me puedo basar en hipotenusas 1 siempre. Ah, ajá. Ajá. De hecho, si yo les comento a ustedes, yo me acuerdo que cuando en mi colegio vimos esto, yo tuve que faltar una semana a clases y en la semana ya habían visto todo trigonometría. Entonces yo llegué y yo, ok, tengo que estudiar yo sola todo esto. Fue bastante complicado. O sea, se ve muy rápido, demasiado rápido toda esta parte antes que estaba en el programa y ahora ya ni siquiera está. Ahora, recuerden que cuando yo estoy trabajando las razones trigonométricas, pues a mí me dan un ángulo alfa cualquiera, pero normalmente yo voy a trabajar con el angulito de referencia, no justamente con el ángulo original. Entonces, sucede algo curioso, y es que el ángulo de referencia siempre nos van a dar datos positivos, siempre nos van a dar datos bonitos entre 0 y 90 grados, entre 0 y pi medios, pero luego yo tengo que ver cómo se comporta eso para el ángulo original. Porque, por ejemplo, si yo tengo un angulito alfa por aquí y yo trazo aquí la línea, acá tendría mi angulito de referencia y aquí es donde puedo dibujar el triángulo. Entonces, lo que sucede es que cuando yo saco a mano las razones trigonométricas, en realidad saco seno para el ángulo de referencia, coseno para el ángulo de referencia y tangente para el ángulo de referencia. Y con base a esas construyo seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, que van a ser casi el mismo dato. La única diferencia es que dependiendo del cuadrante en donde caiga la razón trigonométrica, bueno, donde caiga el ángulo, la razón trigonométrica puede tener un signo particular. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, ¿verdad? Entonces, si mi angulito cae en el primer cuadrante, recuerden que no hay ningún problema, porque entonces mi ángulo de referencia es el mismo ángulo, y yo aquí puedo sacar entonces seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa sin ningún problema. También vean que pues aquí tengo una medida Y, aquí tengo una medida de X y aquí la hipotenusa vale 1, por ejemplo, si estuviera en la circunferencia. Y vean que en este primer cuadrante la X es positiva, porque estoy en el semieje X positivo, y la Y también es positiva. Si yo caigo en el segundo cuadrante, si mi angulito cae aquí, cuando yo dibuje mi triángulo rectángulo, lo voy a hacer con base al ángulo de referencia. Y vean algo curioso. Aquí, en el segundo cuadrante, yo estoy en el semieje X, pero en este caso los X negativos y los Y positivos. No sé si me voy explicando hasta ahí. ¿Ok? Entonces, acá en este segundo cuadrante, todas las X son negativas, entonces este dato es un dato negativo y este dato es un dato positivo. Y si ustedes se acuerdan, este es el opuesto y este es el adyacente. Entonces, en el segundo cuadrante,
yo tengo que seno de alfa lo puedo construir con base al seno del ángulo de referencia, pero aquí seno, que seno es opuesto, va a ser positivo, coseno de alfa va a ser igual al ángulo de referencia, pero recuerden que coseno es X, coseno es el adyacente, y aquí el adyacente me tiene que dar negativo. Y tangente es opuesto sobre adyacente, es un positivo entre un negativo, entonces me tiene que dar negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi ángulo cae en el primer cuadrante, directamente yo puedo decir que seno de alfa es igual a seno del ángulo de referencia, coseno es igual a coseno de alfa es igual a coseno del ángulo de referencia, etc. Pero si me cae en el segundo cuadrante, solo seno de alfa será igual a seno del ángulo de referencia. Para las otras dos va a ser el mismo dato, pero le tengo que cambiar el signo. Tengo que poner los negativos. Si me cae en el tercer cuadrante, aquí X es negativo y Y es negativo. Entonces, seno da negativo, coseno da negativo y solo tangente da positivo. Nuevamente, ¿qué quiere decir eso? Que si yo saco seno del ángulo de referencia, nada más le cambio el signo para ver el seno del ángulo original. En coseno, yo saco coseno del ángulo de referencia y le tengo que cambiar el signo para poder ver el coseno del ángulo original. Y tangente me da lo mismo, para el ángulo de referencia como para el ángulo original. Y si me cae en el cuarto cuadrante, el cuarto cuadrante, acá tengo X positivo y Y negativo. Entonces aquí, seno me va a dar negativo, coseno me va a dar positivo y tangente me va a dar negativo. Entonces nuevamente puedo sacar las razones trigonométricas para el ángulo de referencia y luego para averiguar las del ángulo original van a ser las mismas, pero lo único que difiere es en un signo. Entonces acá yo siempre uso una memotécnica que yo me la aprendí en el cole y me gusta mucho. En el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante solo sen. En el tercer cuadrante solo tangente. Y en el cuarto cuadrante solo coseno. Entonces la memotécnica que a mí me enseñaron es todos sentimos tantas cositas. Es como para recordar el signo. ¿A qué se refiere? En el primer cuadrante, todos son positivos. En el segundo cuadrante, solo sen. En el tercer cuadrante, solo tan. Y en el cuarto cuadrante, solo coseno. Acá les traigo un ejemplo. De hecho, ya lo tengo resuelto. La idea es discutirlo. A mí me están diciendo que debo determinar las 6 razones trigonométricas para un ángulo. Para el ángulo de 120 grados. Entonces, normalmente yo lo que voy a empezar a hacer es ubicar mi angulito. 120 grados, aquí tengo 0, 90, 180, entonces 120 grados está por aquí. Entonces, acá tengo mi ángulo. Yo con ese ángulo no puedo sacar las razones trigonométricas. Tengo que ver el angulito de referencia y ahí es donde voy a dibujar mi triángulo rectángulo. ¿Qué pasa? Que como me cae en el segundo cuadrante, yo sé que seno de 120 no lo puedo calcular, pero sí puedo calcular, si yo lo hago a mano, seno del ángulo de referencia. Y como me cae en el segundo, recuerden que en el segundo todos sentimos, aquí solo sen es positivo. Entonces me van a dar igual. Para coseno voy a tener que cambiar signo y para tangente voy a tener que cambiar signo.
porque en el segundo cuadrante solo sen es positivo, entonces la igualdad con sen se va a cumplir y con las otras dos cambio signo. Entonces, veamos cómo se desarrolla el ejemplo. Acá está. Vean que me están diciendo que beta es 120. Yo ya aquí saqué el ángulo de referencia. Recordar que si era 120, yo podía tomar 180 menos 120 y ya me daba 60. Entonces, yo voy a sacar las razones trigonométricas para 60 grados. A mano, esa es la que puedo hacer. Yo no puedo sacar a mano las razones trigonométricas para 120. Entonces, si yo lo quiero sacar a mano, ¿cuál es el triángulo que me dice a mí la información de 60 grados? De los dos triángulos especiales que vimos ahora. El de 60 y 30. ¿Y cómo eran los datos de los lados? La hipotenusa, ¿cuánto valía? 1. Entonces, si yo lo estoy haciendo a mano, tendría que saberme eso. Porque entonces yo sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, que sería raíz de 3 sobre 2 entre 1 y es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, coseno es adyacente sobre hipotenusa, que me da 1/2. Tangente de 60, tangente es opuesto sobre adyacente, entonces opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1/2, da raíz de 3. ¿Ven por qué les digo que los triángulos son importantes? En el sentido que si yo lo estoy haciendo a mano, tendría que haberlo dibujado y empezar a sacar opuesto, hipotenusa, adyacente y ver las formas. Luego, cosecante, secante y cotangente, lo más fácil es darle vuelta a estos. Y así saco las otras 3. Ahora bien, ya tengo las razones trigonométricas que se podían sacar a mano con 60 basándome en este triángulo especial. ¿Cómo hago para averiguar las que me interesaban? Las de 120. Como había quedado en el segundo cuadrante, seno era el único que era positivo. Entonces, vean que este resultado se mantiene igual y este, como es la recíproca, también se mantiene igual. Pero para los demás es el mismo resultado, pero le cambié el signo. No sé cómo van viendo esto de las aplicaciones, chicos. Dime. Trata de decirlo como lo estás pensando. ¿Ah? Exacto. No. ¿Por qué? De hecho, esa es una excelente pregunta. 120 cae aquí, ¿verdad? Ese es nuestro angulito. El ángulo de referencia es este, que es el de 60. Si ves, tienen el mismo lado terminal. Entonces, el sacar la información para 120 va a hacer lo mismo que sacar la información del de 60 porque estoy cayendo en el mismo punto. La única diferencia es lo del signo. Exactamente. Ahí lo que sucede es que este puntito siempre va a ser el mismo. Este puntito, por ejemplo, si yo quiero ver en el plano cartesiano, yo tengo que el dato X para este caso en particular
siempre va a ser un medio y que el dato y siempre va a ser raíz de 3 sobre 2, que fue lo que averiguamos con el triángulo especial. Entonces, para este triángulo y para este ángulo cae en el mismo punto. Por eso es que las relaciones son las mismas. Acá nada más, bueno, recordar lo de la calculadora, ¿verdad? Que en la calco gris es con shift menú 2 y que grados es 1, radianes es 2 y que con la negra, aquí me equivoqué, para ver, shift menú 4 es en radianes y ¿cuál era grados? Grados no era 5, era 3. Ahí, ok. Entonces, repito, la idea es que tengan una idea de este tipo de construcciones, especialmente porque es una cuestión teórica que yo tengo que manejar y nada quita que en un futuro me pregunten cuestiones que son teóricas